Ahora vamos a hacer el tratamiento de epilepsia, que es más o menos lo que hicimos el otro día. Voy a hacer una revisión muy rápida de algunas cosas de lo del otro día, porque no se escuchó, hubo problemas con el audio aquella vez. Entonces, definíamos epilepsia, que es una enfermedad que puede ser propia o puede ser parte de muchas otras. Puede ser un síntoma o puede ser parte de un grupo de síntomas, parte de otra enfermedad, que está caracterizada por una triada, como decíamos, bruscos, transitorios y recurrentes. ¿De qué? De cualquier función del cuerpo, ya sea las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo. Todo eso condicionados por una descarga excesiva de grupos de células cerebrales. Por ejemplo, si yo tengo una descarga del lóbulo frontal del lado izquierdo, me dar convulsiones en el lado derecho del cuerpo. Si tengo una descarga en el lado derecho del cuerpo, la región frontal, me da convulsiones en el lado izquierdo del cuerpo. Una descarga en el lóbulo occipital me da alucinaciones visuales. Y así, dependiendo de cada parte del cerebro, es como son los síntomas. Así que, tipos de epilepsia tenemos muchos, tantos como funciones cerebrales tenemos. Decíamos algo sobre la etiología. La etiología mucho va a depender del grupo etario. Por ejemplo, en un neonato, lo más probable es que sea un problema metabólico, una hipoglicemia, una hipocalcemia. O si es un poquito ya de algunos días el neonato, puede ser una infección a partir de cordón umbilical, por ejemplo. Y lo mucho más frecuente es esto que vemos aquí, es la hipoxia perinatal. Ya esto es muy frecuente y a veces se nos pasa y a veces tenemos que ver los médicos con esto. Estamos ocupados en la guardia, estamos molestos porque a Perú que siempre le ganan en la guardia, el ginecólogo que debería ver a una persona así como ella, una señora que está gestando, con trabajo a término, con el cuello ya no así, sino adelgazadito, y listo para nacer este muchacho, para que nazca vía vaginal. Este pequeñito, esta señora está en maternidad, está en el trabajo de parto, con las obstetrices. Pero ocurre algo, que una doble circular de cordón en el cuello de este bebito. Y con esto lo amarra, la presentación baja. De manera que esto de aquí tiene que terminar en cesárea, si no se va a morir esta criatura. Pero la demora en hacer la cesárea puede ser minutos, puede ser horas generalmente, a veces mucho. Crea hipoxia cerebral, crea focos epilépticos y en el peor de los casos retardo mental. Puede ocurrir. Entonces hay que tener cuidado con esto. En jóvenes, acá tenemos la llamada malformación vascular arteriovenosa. Crisis focales en jóvenes es una malformación vascular. Así que tenemos obligación de hacer imágenes, tomografía, resonancia magnética, tratando de averiguar si hay o no un trastorno de este tipo. Los traumatismos craneales frecuentes, acá se exageró con tremenda piedra, frecuentes alrededor de los niños cuando empiezan a caminar, o en personas de mayor edad, en ancianos también son relativamente frecuentes los traumatismos, pueden ser causa de lesiones focales aquí. Viene el golpe, lesión de hueso y lesión de tejido cerebral. Produce la llamada contusión de tipo hemorrágica que destruye el tejido cerebral, se forma una cicatriz y después da una crisis epiléptica de tipo focal. Una infección acá, un granuloma, un absceso cerebral, en fin, produce irritación en esta zona y crea una crisis focal al otro lado del cuerpo. En personas mayores, las crisis epilépticas son por desorden vascular cerebral, o isquémico, como es el caso de acá, o hemorrágico, como en el otro. En ambos, generalmente son crisis focales.
que pueden o no generalizarse. Y hay una causa no muy alta de crisis parciales, como ven aquí, es de causa desconocida. En caso de crisis generalizada, la más frecuente es la criptogenética. Hay un factor hereditario aquí que se encarga de transmitir este trastorno. Se han encontrado niveles de ácido gamma-aminobutírico muy bajos en este tipo de pacientes. Hay trastornos en la conducción del impulso nervioso y en algunos se han encontrado trastornos metabólicos. Esto es bastante característico tipo gran mal. Y también causas de epilepsia generalizada son los trastornos tóxicos. Por ejemplo, el uso de alcohol, que puede producir algún tipo de epilepsia en el momento del consumo como un trastorno crónico posterior o en el momento de la abstinencia. Fármacos, anfetaminas, diferentes fármacos endovenosos, sobre todo, por ejemplo, cocaína. Hace muchos años, bueno, ya hará casi 30 años, que se describió por primera vez la epilepsia cocaínica. La epilepsia por primera vez en el mundo por el profesor Raúl Gerí. Nosotros le ayudamos un poco en eso y el primer trabajo se publicó en la revista de Neuropsiquiatría en el año 1989. Desgraciadamente, ese trabajo se publicó en una revista que estaba escrita en español y que solamente se leía en el Perú. No repercutió fuera del Perú. Así que no se, en el mundo, la primera descripción apareció recién en una descripción que se hizo en la revista Neurology, que se llama epilepsias cocaínicas. Nosotros en el trabajo que describimos con el profesor Geri también le pusimos el nombre de epilepsias cocaínicas, pero fue 2 años antes. Bien, seguimos. Hay una clasificación de la epilepsia bastante nueva que desgraciadamente no se puede adaptar a nuestro medio porque toma muchos aspectos fisiológicos, muchos aspectos que nosotros no tenemos y sobre todo fisiológicos. Esta clasificación ya tiene algunos años, pero se adapta perfectamente a lo que hacemos nosotros y considera dos grandes grupos, uno las generalizadas y otra las parciales. Las generalizadas son de repente, se afecta todo el sistema, todo el encéfalo y aquí característicamente no hay comienzo focal. Y las otras, las parciales, donde sí aquí siempre hay como de ser focal, son de peor pronóstico, la número 2. Y hay unos llamados síndromes epilépticos especiales que gracias a Dios son muy pequeñitos, muy pocos, que pueden ingresar en una o en otra, que son muy raros. Ya veremos una pasadita de algo. El otro día mencionamos algo. Bien, las generalizadas, las crisis tónicas, clónicas, tónico-clónicas, el gran mal, por ejemplo, las ausencias típicas o atípicas, tenemos uno de ellos, la mioclónica, los espasmos infantiles, tenemos una diapositiva, la epilepsia, la mioclonía de la infancia igual, y la mioclónica juvenil también tenemos una diapositiva. Las atónicas o acinéticas de esta no hay diapositiva independiente, son crisis que se presentan generalmente en jóvenes, en que en forma brusca tienen pérdida de conocimiento, tienen pérdida de conciencia. En las otras crisis te avisa un ratito, si quieres, de algún modo la gente se da cuenta, pero acá no. Cuando te diste cuenta, el paciente ya está en el suelo, ya se lesionó, ya se golpeó. El paciente no se da cuenta, simplemente inconsciencia. Esta es mala, porque el paciente, el sujeto, se lesiona continuamente. Bien, vamos ahora con el gran mal. Aquí nosotros vemos que se produce una descarga en la corteza cerebral, en la parte central del cerebro, y de ahí va toda la corteza. Eso rojo significa que toda la corteza está comprometida. En ese momento que la descarga va a toda la corteza,
el paciente hace inconsciencia. El sujeto hace inconsciencia, seguida, rápido del acceso tónico. El sujeto está totalmente, cae al suelo, está duro, está rígido, se orina si si la vejiga está llena, se defeca si la ampolla rectal está ocupada, está flácido totalmente y no olvidemos, perdón, está duro, rígido, y no olvidemos, en este momento el sujeto no ventila, no respira. Segundos, 8 segundos, 10 segundos, 15 segundos, más no. Y luego del acceso tónico, aquí en el tónico, en que el sujeto está duro completamente, está pálido, no ventila, tiene cialorrea, se orinó, se defecó, tiene el acceso clónico. Después del tónico, clónico. El tónico dura pues pocos segundos, 8 o 10 segundos, seguido del acceso clónico, el movimiento, las sacudidas, que puede durar pues 30 segundos, rara vez, ¿ya? 60 segundos. Hay sacudidas severas del cuerpo, de todo el cuerpo. Por favor, dejar que esto, así como apareció, se va a ir. No ponerse a pelear con el paciente tratando de limitar los movimientos, porque podemos, al hacer fuerza nosotros, con la fuerza que tiene él, pueden producirse fracturas acá, o en la mandíbula, tratando de cerrar, de colocarle algo en la boca y cosas así. Simplemente, cuando ocurre esto, se coloca el paciente de costadito para que la gran secreción y que no se vaya a pasar, no se vaya a aspirar, porque en este momento hay gran secreción y el sujeto se puede aspirar, puede ir eso al pulmón. Entonces, la inconsciencia, el estadio tónico, clónico, ¿pasó cuánto tiempo? Un minuto y medio más, no. Y luego viene el estadio posictal. En el estadio posictal, el paciente se queda dormido. ¿Cuánto tiempo? Puede ser 5 minutos, puede ser 30 minutos. Se queda dormido y al despertar está totalmente confuso, no sabe qué pasó. Y se queja de dolor de cabeza, de dolor en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en este momento hace unas sacudidas tremendas, tremendas, que recupera la conciencia. Totalmente confuso. Bien, acá tenemos las crisis de ausencia que son típicas o atípicas. Las crisis de ausencia típicas ocurren en chicos así como esta que está aquí. Más o menos 9 años, 8 años, 9 años, 10 años. ¿Ya? Son niños en los cuales se produce una descarga en la parte central del cerebro que va hacia la corteza cerebral bilateral. En este momento que ocurre eso, el niño está inconsciente. Miren, con una característica, está inconsciente, pero no cae a postural, él se queda paradito, se queda mirando fijamente, fijamente, puede hacer movimiento de los ojos, puede hacer movimiento del lamido de los labios, puede hacer movimiento de las manos, como que aplaudiera, como que se tocara las manos, las palmas. ¿Cuánto tiempo dura esto? Pues corto. 15 segundos, 12 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Rarísimamente más de 20 segundos. Si comparamos esta con la anterior, pues hay movimientos convulsivos, una serie de cosas. Acá no, acá solamente es inconsciencia. Pero esta se puede presentar ¿cuántas veces al día? Puede presentarse 5 o 6 veces, como puede presentarse 100, 200, ¿eh? A cada momento. Los chicos que tienen esto, que esto es desencadenado, hay factores que desencadenan esto. Por ejemplo, le haces mucha atención al paciente y tiene crisis. Y el profesor le pregunta en el colegio al niño, lo queda mirando fijamente, hace su crisis y le saca la lengua, porque es parte de la crisis. Entonces el profesor dice, este muchacho es un malcriado porque le pregunto y ni contesta y encima me saca la lengua. Saca la lengua como parte del problema, de la enfermedad que tiene este niño. Entonces los niños con crisis de ausencia generalmente tienen bajo rendimiento escolar, pero no porque tengan retardo mental ni cosas así. Lo que pasa es que tienen muchas crisis y no atienden lo que está pasando. Algunos de ellos son considerados como que tienen retardo mental. ¿Por qué? Por el hecho
de que no entienden. Continua inconsciencia. Hay una característica especial en este tipo de crisis. Este trazado electroencefalográfico que está en la parte inferior tiene accesos punta, así, miren el puntero, punta, onda, punta, onda, punta, onda, de 3 complejos por segundo en todo el trazado. Este trazado es característico de este trastorno. La gente que conoce dice que es patognomónico. Yo no sé realmente si habrá otra patología, pero he buscado y no encontré. Pero sí, esto es característico de la crisis de ausencia. Incluso cuando tenemos dudas, este trazado electroencefalográfico nos ayuda mucho para el diagnóstico de estos pacientes. Estos pacientes van espectacularmente con etosuximida. Se nos controlan perfectamente. Nosotros en nuestro medio no tenemos etosuximida. Hace mucho tiempo que desapareció la etosuximida, hace como 30 años que desapareció. Nosotros usamos valproico o valproato de sodio. ¿Bien? Entonces, estas son las crisis de ausencia típica, típica, típica. Pero también hay crisis de ausencia atípica, que se presentan en chicos más pequeñitos, de 1 año, 2 años, en los cuales las crisis ya no son así. Son de inconsciencia, pero duran mucho más, ya no duran segundos, duran más, 1 minuto o más. Y generalmente esas crisis atípicas van asociados a otros trastornos, a otro tipo de patología. ¿Ya? Bien, seguimos. Acá tenemos la epilepsia mioclónica. Este pequeñito que está acá sentado en esta silla, que está esperando su almuerzo, que está esperando su comida, está creciendo muy bonito. Hasta los 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, está creciendo bien bonito su cuerpito, gordito, cabezón. Y de repente empezaron con estas sacudidas. Sacudidas de los brazos y de las piernas. Las piernas que estaban flexionadas se extienden, los brazos, esas sacudidas son accesos mioclónicos. ¿Qué pasó? Por algún motivo que no lo conocemos, este niñito está presentando el llamado síndrome de West o epilepsia o espasmos infantiles o epilepsia mioclónica. Cuando aparecen estas crisis, progresivamente se va produciendo retardo en el desarrollo psicofísico, sobre todo el retardo mental poquito a poquito y retardo en el desarrollo psicofísico. Este niñito no va a crecer mucho de tamaño, pero menos en su función cerebral. Y va a tener, pues, ¿cuántas crisis? Muchas crisis al día, muchas de estas crisis mioclónicas, ¿ya? Es la epilepsia mioclónica o síndrome de West. Aparecen muchos trastornos. Acá hay un trazado electroencefalográfico con una serie de trastornos como puntas, polipuntas, complejos punta-onda y una serie de cosas en el trazado. Un trazado completamente irregular y con muchos tipos de crisis. Puntas, polipuntas, punta-onda. Esto se conoce como ipsarritmia. Este trazado electroencefalográfico es característico del síndrome de West, pero no es patognomónico como el otro, ¿ya? Esto es de muy mal pronóstico. Las ausencias típicas es de buen pronóstico, aparecen crisis que se controlan muy bien con etosuximida o valproato, pasan un tiempo y desaparecieron. Pero estas de acá no. Estas tienen, además de las mioclonías, pueden tener convulsiones generalizadas tónico-clónicas, acinéticas y sobre todo retardo mental. Muy mal. Muchos de estos chicos fallecen temprano. ¿Y cuántas crisis al día hay aquí? Muchísimas crisis al día. Pueden haber, pues, mioclonías todo el día, pero pueden haber 30, 40, 50 convulsiones, ¿eh?, en estos chicos. Son muy mal pronóstico. Luego tenemos esta jovencita que es portadora de la epilepsia mioclónica juvenil benigna. Esto es característico de jóvenes, así como esa jovencita, más o menos a partir de los 17, 18 años, 20, 22, 24 años, en mujeres sobre todo, puede aparecer en hombres, pero sobre todo en mujeres, aparece, esta niña se va a hacer su y presenta de los brazos y del tronco.
y lo que lleva en las manos se le cae, el cepillo, la pasta de dientes, todo eso. Pero estas crisis son relativamente buenas, porque solamente son accesos mioclónicos, pero acá no hay retardo mental. El chico sigue con su desarrollo normal, pero tiene estos accesos que se controlan muy bien con ácido valproico, con valproato de sodio. Acá se ha encontrado un gen que favorece esto, que está ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. Esta es una epilepsia de tipo familiar. Es la epilepsia mioclónica de buen pronóstico, porque en general las epilepsias mioclónicas son de muy mal pronóstico. Y la otra epilepsia mioclónica de muy buen pronóstico son las que presentan algunos niños, que se le llaman mioclonías benignas de la infancia, que tienen accesos mioclónicos ocasionales y que muchos de ellos controlan sin tratamiento, pero van bien con ácido valproico y después de algún tiempo desaparecen. Bien, hasta ahora las crisis generalizadas. Vamos con las parciales. Pueden ser simples o complejas, son dos. Simples, sin pérdida de conocimiento, y complejas con trastorno de conciencia. Simples pueden ser muchas. Síntomas motores, sensitivos, sensoriales, autonómicos, síntomas psíquicos, en fin. Y las complejas. A ver, veremos más o menos algunos tipos. Acá tenemos, ay, perdón. Acá tenemos el hemisferio cerebral, el lóbulo frontal acá, el lóbulo frontal atrás, y acá está el lóbulo temporal. Y acá tenemos la circunvolución, perdón, la cisura de Rolando. Y lo que está por delante de Rolando es la circunvolución frontal ascendente. Y acá está ubicada el homúnculo, la representación normal de un hombrecito que hay aquí, acá está. Esta zona que está señalando el puntero controla la función de la cara y del miembro superior del otro lado, motora. Si hay una crisis aquí, una descarga aquí, me va a producir accesos convulsivos en la cara y en el miembro superior del lado opuesto. Con este caso, como es el lóbulo frontal derecho, la circunvolución frontal ascendente derecha, entonces va a tener accesos convulsivos en la cara o el miembro superior izquierdo. Y si es que tiene que ver con la función del miembro inferior, el acceso convulsivo sería en el miembro inferior. Es una crisis focal motora, muy simple. Acá tenemos la cisura de Rolando y por detrás el lóbulo parietal. Aquí tenemos la parietal ascendente, así como acá la roja era frontal ascendente, acá atrás es parietal ascendente. Que tiene el control sensorial, sensitivo de la cara y el miembro superior. Si producimos un trastorno aquí en la circunvolución parietal ascendente, en esta localización, me da crisis sensitivas en el lado opuesto de la cara y del miembro superior. Entonces, si afecto del lado derecho, tengo crisis sensitivas en la hemicara y el miembro superior del lado izquierdo. Y si la lesión fuera en la región parietal interna, que no la vemos, que controla la sensación del miembro inferior, las crisis sensitivas serían en el miembro inferior. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos acá otro caballerito. Este señor tiene un tipo de crisis caracterizada por, empieza con dolor abdominal, sensación de náusea, tiene la sensación de ir al baño para evacuar, para defecar. Y en el transcurso tiene una gran sudoración, una gran hiperhidrosis, náusea y vomita. ¿Por qué? Tiene crisis en la lengua, crisis de sabor. Son crisis sensoriales. ¿Por qué? Porque la lesión acá está ubicada fundamentalmente en una estructura que tiene que ver con el hipocampo, con el circuito hipocampo mamilo talámico. Hipocampo está en la parte central del cerebro. Empiezan acá en la corteza. ¿Ya? Y tiene este tipo de epilepsia llamada, ¿ya? Tiene que ver fundamentalmente con funciones vegetativas, dolor abdominal, sensación de defecar, va al baño a defecar, dolor, vomita, una gran sudoración,
Si le vemos la pupila va a estar dilatada, midriática, y en ese momento que está acá ya, se ve avanzando, termina en una convulsión generalizada tónico-clónica. Este es característico de trastorno vegetativo. Es un tipo de epilepsia también. Es focal, por supuesto. Tenemos un paciente que tiene acá, en el hipocampo, miren ustedes, acá en el uncus, en el gancho, en el hipocampo, ¿qué se encuentra aquí? Aquí está la corteza olfatoria primaria. Si yo lesiono aquí, el paciente va a tener problemas, va a tener alucinaciones olfatorias. Entonces, si tengo aquí algo que descarga, el sujeto tiene la sensación de olor desagradable, olor a caca. Esto se llama alucinaciones suncinadas o cacosmia, dice su libro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la lesión está comprometiendo el lóbulo temporal en esa localización. Luego tengo otro trastorno producido por acá, en el lóbulo temporal o temporoccipital. Aquí, el lóbulo temporal, aquí, tiene que ver con la temporoccipital, tiene que ver con la función visual, definitivamente. Entonces, el sujeto tiene alucinaciones. Ve un sujeto sentado en la pista que lee, miren en la pista. ¿No? Es una alucinación visual. O tenemos otro, en el lóbulo occipital propiamente. Tenemos una ilusión visual. Ve este vehículo que sí existe, pero completamente deformado. O tenemos acá, en la parte anterior, la interna del lóbulo temporal, en la primera temporal, y el sujeto tiene alucinaciones auditivas. O sea, dependiendo de la zona del cerebro comprometida son las crisis. Mucho cuidado con esto, chicos. Esto es orgánico, esto es epilepsia. Cuidado, no confundir con psicosis. Muchos pacientes con este trastorno terminan en psiquiatría equivocadamente. Yo trabajé un tiempo en una clínica psiquiátrica haciendo psiquiatría, no neurología, y vi muchos pacientes algunos pacientes, perdón, con este trastorno. Incluso vi un paciente con un tumor del lóbulo temporal, que era el suegro de la clínica, del dueño de la clínica, del médico dueño de la clínica, que tenía un tumor en el lóbulo temporal y estaba siendo tratado como una psicosis. ¿No? Ahora tenemos los accesos característicos del lóbulo temporal. Cuando se lesiona el lóbulo temporal, aparecen ya otra serie de cositas más bien definidas, con trastornos ya más elaborados, más complejos en el paciente. Este señor que está aquí se quita la ropa, está en crisis ahorita, está inconsciente, pero tiene automatismo, se quita la ropa y se la vuelve a poner. Este que en las manos como que aplaude. Igualmente este de acá. Este comportamiento se presenta. Esta jovencita lava el plato, lo seca, lo vuelve a dejar y no lo rompe, pero está inconsciente. Le hablamos y no responde, por supuesto, porque está en una crisis del lóbulo temporal, un absceso del lóbulo temporal. O este comportamiento que tienen algunas personas que participan en la televisión, ese comportamiento histriónico, ¿han visto ustedes? Ve, se tira al piso, se levanta, una serie de cosas. En este momento este paciente está en una crisis del lóbulo temporal. Él no lo está haciendo voluntariamente. El cerebro le está dando estas órdenes, todo lo que está pasando. Esas crisis son característicamente de automatismos psicomotores por lesión del lóbulo temporal. Son crisis de tipo complejo. Bien, dos palabras más, no voy a repetir esto lo del otro día. La fisiopatología es larga. Tenemos las crisis parciales y generalizadas. En las parciales hay un foco. Hay excitabilidad patológica de un grupo localizado de neuronas corticales en una zona. Hay un foco allí donde hay una excitabilidad patológica de ese grupo de células que se traduce en movimientos, en alucinaciones, en sensaciones en el lado opuesto del cuerpo. Eso es cuando es focal. Y cuando es generalizado, acá no hay un foco. Acá hay una excesiva excitabilidad de neuronas de toda la corteza cerebral y sus conexiones con los núcleos grises. Y lo característico acá primero es la inconsciencia. Y luego otras cosas más, que puede ser convulsiones, no lo sé, dependiendo del tipo de crisis. Pero acá el paciente
Primero hace inconsciencia. En la parcial puede que haya cierto grado de inconsciencia cuando es parcial compleja, si no, no. En los mecanismos bioquímicos para todas se han encontrado trastornos en la regulación de los flujos iónicos en la membrana celular, trastornos en la neurotransmisión, trastornos en neurotransmisores, trastornos en algunos iones, sodio, potasio, ¿no? Glutamato, sobre todo GABA, que se comprometen. Bien, hay diferentes tipos de mecanismos fisiopatológicos dependiendo del tipo de crisis, ¿no? Y en general hay pérdida de neuronas, anomalía en la conformación de las dendritas para la transmisión del impulso nervioso. Hay reorganización de todo esto y esa reorganización modifica la conectividad neuronal, se afecta el aparato de sostén del sistema nervioso, se produce gliosis. Todo eso produce una serie de trastornos desencadenando en diferentes tipos de crisis. Bien, vayamos ahora ya a la clase de hoy mismo, hoy día. Tenemos media horita más todavía, por favor. Con el tratamiento, tratar de buscar la causa. Muchas veces no sabemos la causa. Y si no sabemos la causa, menos pues vamos a identificar los factores predisponentes y muy difícil poder tratar al paciente. Regulación de higiene física y mental, que no encontré otro nombre. Tratamiento farmacológico, los medicamentos. Y por último, el tratamiento quirúrgico del foco epiléptico. Tratamiento de la causa y algunos factores que hemos considerado: infecciones, trastornos metabólicos, endocrinos. Vamos a ver cada uno de ellos. Ahí nomás. Infecciones. En esta diapositiva lo veremos. Por ejemplo, puede que como consecuencia de eso está presentando algún tipo de epilepsia, sobre todo convulsiones, que serían tan frecuentes. ¿Qué hago yo tratando la convulsión si no trato la meningitis o trato la encefalitis? Lógicamente, lo primero que hay que hacer es tratar la meningitis o encefalitis y consecuentemente el trastorno epiléptico. Trastornos metabólicos y o tóxicos, trastornos endocrinológicos. Algunos pacientes tienen hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, y esa es la causa de la epilepsia. Entonces, hay que tratar esto primero, ¿ya? Si tengo un paciente que tiene algo que está creciendo en el tejido cerebral, una masita que está creciendo, hay que tratarla. Simultáneamente trata la epilepsia, o por último, primero trato esto, porque si no consigo nada, tratando la epilepsia sin tratar la masa que está creciendo, porque eso me va a seguir dando las crisis. Y por último, tenemos cicatrices corticales que pueden aparecer en el momento de un traumatismo. Los niños se caen con cierta frecuencia y a veces son traumatismos severos y eso nos deja una cicatriz. Si es una cicatriz cortical que produce muchas crisis, hay que pensar en la posibilidad de retirarla, ¿ya? De sacar esa cicatriz, de ese modo mejoraría el paciente. Y acá una de las cosas más importantes para mí, la higiene física y mental, le he puesto así porque no encontré otro nombre. Cumplimiento de la medicación. Como digo yo, la mayoría de ustedes, y yo también me incluyo, somos la excepción del país, la excepción del Perú. Hemos podido ir a la universidad en condiciones. El 90% del país no puede. Una serie de motivos, sobre todo de tipo económico, sociocultural, en fin. Entonces, para esas personas es difícil el cumplimiento de la medicación. Primero, porque económicamente no están en condiciones de comprar los medicamentos. Es increíble. Ahora yo estoy haciendo consulta, telemedicina, teleconsulta, y algunas, ante tanta exigencia mía, ya me dieron consulta presencial, acá en el Hospital 2 de Mayo. Pero muchos pacientes los veo, le decimos: señora, para la epilepsia tiene que usar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y tiene que venir a recoger su medicamento al hospital el día de mañana. Viene mañana al hospital y cuando llega no hay valproato, no hay lamotrigina, no hay topiramida, no hay nada. Y esa gente no tiene medios para comprar el medicamento. ¿Qué pasa?
no puede tomar su medicación y las crisis se cronifican y cada vez más. Ese es uno de los factores importantes, ya que limita el tratamiento. Segundo, aquel que puede comprar sus medicamentos, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas pastillas al día toma? 2, 3, 4, a veces más. ¿Qué les parece a ustedes tomar 2, 3, 4 pastillas todos los días? Sea lunes, sea domingo, sea sábado, cualquier día. ¿Qué tal cuando se resfrían? ¿Toman pastillas ustedes? Molesta tomar pastillas 2, 3 días cuando uno está resfriado. Miren acá toditos los días. ¿Ya? Y una serie de complicaciones que tiene el tomar medicamentos. Una serie de cosas. O sea, todas esas en este tipo de medicamentos, de pacientes. Entonces, eso limita que den un cumplimiento de la medicación también. Bien, es recomendable que el paciente duerma bien y que tenga una buena alimentación, lógicamente. Que duerma bien porque durante el sueño se producen una serie de cosas que son importantes para estar al día siguiente bien. Entonces, los pacientes deben dormir como mínimo 6 horas. Idealmente 8 horas el paciente con epilepsia. El paciente que es médico o que es estudiante de medicina y tiene epilepsia, ese no debe hacer guardia en la noche, porque cuando hace guardia en la noche, al día siguiente puede que tenga una convulsión. Ya nos ha pasado varias veces acá en el hospital, varias veces, en que hemos tenido que recomendar que esos jóvenes estudiantes, residentes, internos o médicos, especialistas o de medicina, porque si no van a tener convulsión. Evitar el abuso de alcohol y otras drogas, eso es obvio, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué. Una buena actividad física está muy bien y ahora vienen las dificultades psicosociales. Esto es muy importante. Como decía el otro día, el paciente que tiene epilepsia es un paciente que trata de aislarse, trata de estar solo, porque tiene temor a tener una crisis y que todo el mundo se entere de que tiene esto. Y la gente que está a su lado, cuando él tiene una crisis, trata de estar lo más... Es verdad, es verdad. Y esto lo hemos visto muchísimas veces. Eso le crea una serie de trastornos al paciente. No tiene nada que ver con el medicamento, sino con su aspecto psicológico, su aspecto social, su aspecto cultural. ¿Ya? Entonces nosotros somos médicos y no solamente somos personas que vamos a recetar medicamentos, no, sino somos una máquina y dispensadora de café, de gaseosas, puede hacer lo mismo, ¿no? Le pones los datos y te da el diagnóstico y te da medicamento. No, nosotros somos médicos y tenemos que valorar a la paciente y hacer que el paciente que tiene este trastorno se sienta bien, valorarlo, revalorarlo, porque él está muy venido a menos. Como yo le digo, doctor, ¿cuántas veces quisiera tener yo epilepsia y no tener hipertensión? Porque de la hipertensión me voy a morir, de la epilepsia no me voy a morir. Una epilepsia bien cuidadita, bien llevadita, funciona bien, pero hay que decírselo con ganas al paciente, que lo sienta, que se dé cuenta que lo sientes. Poquito a poquito, conforme va pasando el tiempo, vamos adquiriendo una serie de, de estrategias para tratar a los pacientes. Bien, seguimos. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, objetivos, control adecuado de la crisis, no interferir la función cognitiva y evitar efectos adversos peligrosos. Entonces yo veo mucho esto del evento adverso peligroso. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Lógicamente, el objetivo del tratamiento es el control de la crisis con la menor cantidad posible de medicamentos. Y si veo que un medicamento me altera alguna función, sobre todo cognitiva, lógicamente lo proscribo y lo condeno y hablo mal cada vez que puedo de ese medicamento. Por ejemplo, fenobarbital usado en chicos pequeños, en niños muy chiquitos, ha mostrado cierto grado de deterioro intelectual, así que no debe usarse en niños. Bien. Inicio del tratamiento farmacológico. Tengo un paciente con una sola crisis, pues eso no es epilepsia, entonces no da tratamiento. ¿Se entiende? Sí, claro. Tengo un paciente, por ejemplo, que tiene una sola crisis,
pero con el examen le encuentro cinco focal, cuidado. Le hago una tomografía y de repente encuentro una imagen ahí, un granuloma, no sé. A ese hay que darle tratamiento, porque ese va a repetirse las crisis. Perdón, tengo un paciente que tiene 6 hermanos. Él hizo una sola crisis, pero tiene 4 que tienen convulsiones de los 6. Entonces, a ese sí le voy a dar tratamiento porque probablemente él tenga un gen que está favoreciendo esto y va a repetirse la crisis. Y por último, el criterio en contra del paciente. Tengo un paciente que tiene una sola crisis, una sola, y viene y me exige que le dé tratamiento. ¿Qué hago? Pues le doy tratamiento con una condición. Ya me ocurrió hasta 2 veces. Con esos muchachos que están en la televisión, hace como 4 años, 5 años. Uno de ellos tenía un familiar que trabajaba, que era estudiante acá en el hospital, que era un residente, perdón. Y él me buscó y había tenido una convulsión y me pidió que le diera el tratamiento. Ahí terminó mi vida, ahí terminó mi trabajo. Entonces le di tratamiento, pero le dije, te voy a dar tratamiento con una condición de que me firmes un documento donde diga que tú me estás pidiendo. Porque este medicamento que te voy a indicar, si te hace daño, tienes todo el derecho de enjuiciarme. Y me metes a la cárcel porque es negligente lo que hago. De darte un medicamento que no está en las normas de darlo. Pero si tú me firmas un medicamento, ya no, pues. Entonces hay que hacer eso, chicos, ¿no? Con cuidado. Crisis repetidas, la norma general es dar tratamiento. Crisis repetidas es epilepsia. La norma es dar tratamiento, por supuesto. Excepciones, sí, claro. Por ejemplo, el intervalo intercrisis es muy largo. Hay pacientes que tienen algún tipo de convulsiones, por ejemplo. La primera fue hace 20 años, la segunda hace 15 años, la tercera hace 10 años y la última hace 5 años. ¿Le doy tratamiento ahora? ¿Qué les parece? Dar tratamiento todos los días, 3 pastillas al día, todos los días, mañana, lunes, domingo, cada 4, cada 5 años. Si fuera para mí, yo diría que no. Entonces yo le tomo parecer al paciente y le digo, hay las condiciones. ¿Y qué me la recomienda, doctor? Le digo, no, tome la decisión. ¿Qué me recomienda? Si fuera yo, no, le digo. Pero tome la decisión usted. El paciente toma la decisión. Factores desencadenantes bien identificados y evitables. A veces hay un factor como el ruido o algún que ha ocurrido. Niños al lado de un mercado donde hay un parlante casi en donde duerme, que todo esas condiciones. El otro día estuve en el mercado 1 hora, Dios mío. Qué bárbaro la bulla, qué bárbaro. Ese es un factor que te puede desencadenar convulsiones, da igual que mucha luz. Entonces, ese niñito, si identificas que esos factores le pueden desencadenar crisis, sácalo de ahí, llévalo a otro sitio y ve qué pasa. Si en el otro sitio no tiene crisis, pues se podría retirar el medicamento. En fin, hay que verlos con mucho cuidado. Bien, tratamiento. Inmunoterapia. El 70% de estos pacientes se controlan perfectamente bien con un solo medicamento, que puede ser fenitoína, carbamazepina, puede ser fenobarbital, puede ser valproato, cualquier medicamento, 70%. 30% no se controlan bien. De ese 30%, necesitan utilizar 2 o 3 fármacos. El 15%, bien, con 2 o 3 fármacos. El otro 15% no se controlan bien con 2, 3, con 4 fármacos. Ya esto se conoce como de este 15%, el 5% va a cirugía de la epilepsia con buena respuesta. Nosotros, en nuestro medio, eso todavía está un poquito lejos. Está empezando recién estas cosas. ¿Ya? Esta diapositiva es interesante, que muestra la respuesta que hay a los medicamentos. Fármacos antiepilépticos, hay poca diferencia en la eficacia. Más o menos la mayoría de ellos funcionan. Los efectos secundarios del problema. Se recomienda siempre, como dice la diapositiva, empezar con dosis pequeñas y progresivamente ir aumentándolas, dependiendo de la respuesta del paciente. Se incrementa la dosis hasta que controla los crisis. O le produce efectos secundarios. Los medicamentos, sobre todo los antiguos, producen muchos síntomas vestibulares. Náusea, vértigo, inestabilidad.
visión doble, somnolencia. Le das un medicamento y va subiendo la dosis y te produce efectos de ese tipo. La idea es tratar de no continuar con ese medicamento, bajarle la dosis y si no controló la crisis, agregarle otro. ¿Ya? Bien, hay diferentes tipos de medicamentos. Últimamente hay muchos. Entre los medicamentos nuevos hay más cantidad que los antiguos. Los antiguos son 5 o 6, los nuevos hay más de 6. Entonces, por razones éticas y sobre todo de dinero, porque los nuevos cuestan mucho, los fármacos antiepilépticos nuevos deben ser usados en adultos con crisis de difícil control. Aunque últimamente ya hay algunos fármacos que se están ya recomendando utilizarlos de entrada, no posteriormente como veremos a continuación. Ahora, los niveles séricos de los fármacos antiepilépticos es importante dosarlos, pero tampoco tan exageradamente. Yo tengo un paciente y la forma de controlar si funciona o no funciona es clínica. El dosaje de los fármacos antiepilépticos no es una guía, ¿vale? Que debo seguir ciegamente para el control del paciente. Y la guía más importante para ver si el medicamento está yendo bien es clínicamente cómo veo al paciente. Si se controlan las crisis, si continúa presentando las convulsiones o no. Así que el nivel sérico nos ayuda, pero tampoco es un patrón muy mandatorio. ¿Hay alguna clasificación de los fármacos antiepilépticos que la hemos hecho en forma arbitraria? Particularmente yo que vi algunas cositas, con un grupo de personas trabajamos algo y los hemos clasificado así, en 3 grupos. Grupo 1, fármacos antiepilépticos efectivos con crisis parciales de mediano espectro, casi como los antibióticos así. Nos ayudan para crisis parciales complejas, simples y algunas secundarias generalizadas, que son las de más difícil control. El grupo 2, acá vienen los fármacos efectivos con crisis parciales y primariamente generalizadas. Casi son activos para todos los tipos de crisis. Hay algunos ahí. Y por último, el grupo 3, fármacos antiepilépticos de aspecto muy reducido. Por ejemplo, la etosuximida solamente tiene una sola indicación, que son las crisis de ausencia típica. En este caso, la etosuximida entraría aquí. Bueno, que sería el único fármaco o grande, ¿no? Ahí tenemos los del grupo 1, espectro mediano. Tenemos carbamazepina, excelente. Fenitrolina, muy bueno. Fenobarbital también. Primidona se convierte en fenobarbital en su metabolismo. Gabapentina. Cuando recién apareció la gabapentina, se tocaron tantos bombos y platillos que pensamos que era el antiepiléptico ideal, ¿no? Porque el fabricante lo presentó de ese modo. Empiezan a pasar las semanas, los meses y nos dimos cuenta que para la epilepsia la gabapentina no tiene mayor efecto. Por eso el fabricante se dio cuenta y lo derivó para el dolor neuropático. Para eso funciona mucho mejor, pero para la epilepsia no. La oscarbazepina es casi la hermana melliza de la carbamazepina. Tiene un radical simplemente que hace que un efecto se... pero el efecto casi es el mismo, casi es el mismo. Pero el costo, carbamazepina cuesta 1, oscarbazepina cuesta más de 20. Esa es la diferencia. Enorme, enorme. En este hospital, 100 pastillas de carbamazepina cuestan 9 soles, 10 soles. Una sola oscarbazepina cuesta como 10 soles, más una sola. Así que el costo, la diferencia es inmensa. Así que nosotros, yo particularmente, no la recomiendo. Tiagabina la hemos utilizado muy poco, no tenemos mucha experiencia. Ahora bien, tenemos otras cosas que funcionan bastante bien. A ver, tenemos. Carbamazepina es un excelente antiepiléptico. Muy bueno. Y lo mejor que tiene ahora es que su costo ha bajado muchísimo. Como le digo, 100 pastillas
esto cuesta 9 soles acá en el hospital. La carbamazepina la conocemos más de 50 años y como digo yo, sabemos de qué pie cojea y cómo, y tenemos mucha experiencia, muchos años de uso de este medicamento, casi 50 años de uso de este medicamento, 60 años, así que conocemos sus efectos. Va muy bien para las crisis parciales, sobre todo es el fármaco ideal para la epilepsia parcial compleja. El fármaco de mayor utilidad para la epilepsia en una mujer gestante es la lamotrigina, pero en nuestro medio a veces no tenemos o cuesta caro. Nosotros, la experiencia mostró que si utilizamos carbamazepina, más o menos el efecto teratogénico de la carbamazepina es 1%. De cada 100 personas que lo usan, una de ellas hay problemas recién nacido. Sin embargo, la experiencia mostró que si se usa ácido fólico junto con la carbamazepina y mejor aún un poquito antes de la carbamazepina, ese 1% prácticamente desaparece. De manera que la carbamazepina, si la usamos muy bien, una paciente embarazada que tiene epilepsia. Por eso es que en nuestro medio, si la paciente no puede utilizar la motrigina, como son una gran cantidad de personas, de mujeres, recomendamos utilizar carbamazepina más ácido fólico si es que la paciente está gestando o va a gestar, que es ideal es ver a la paciente antes de la gestación. Bien, entonces para nosotros nos ayuda mucho en este caso. Bien, entonces la carbamazepina nos ayuda bastante, tiene una teratogenicidad de 0,5 a 1%. No es mucha, felizmente. Oscar Mazepina ya rajamos de ella, pues, ¿no? Que es muy parecida a la carbamazepina, pero excesivamente cara. Fenitoína, excelente antiepiléptico, excelente. Hace un tiempo, hace digamos 30 años, era el número uno entre nosotros, pero no teníamos tantos como tenemos ahora. Como aparecieron varios medicamentos, la fenitoína, porque tiene un son los efectos estéticos que tiene. Produce hiperplasia gingival en más del 50% de los pacientes que lo usan. No es en el 5%, en el 10%. En más o menos el 70% de los pacientes que usan la fenitoína, en algún momento van a tener hipertrofia gingival, se cepillan los dientes y sangran mucho, tiene una gran secreción de pelos, las chicas terminan afeitándose, hay hirsutismo, las uñas se afectan, es una serie de trastornos de tipo estético. Por eso es que, así como ustedes, sobre todo mujercitas, recomendamos no usar la fenitoína. Entonces, ahora como aparecieron nuevos, ya la fenitoína ya no se usa tanto. Hay fármacos antiepilépticos actualmente nuevos, un buen grupo. De manera que la fenitoína ya no se usa antes, porque antes lo usamos en la mayoría de pacientes, porque era el más económico incluso en ese momento. Entonces, efecto antiepiléptico muy bueno, eso no hay duda. El problema es el efecto estético. Y la otra cosa buena de la fenitoína es que tenemos parenteral, de los pocos fármacos que tenemos parenteral. Y hace mucho tiempo, de manera que eso nos ayuda para el estatus epiléptico, cuando hay problemas severos en el paciente. Teratogenicidad, sí tiene teratogenicidad. ¿Que disminuye con el ácido fólico? No, no se ha demostrado. Y tiene una teratogenicidad mayor que la carbamazepina. Bien, un ratito que no quiere avanzar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que es la plataforma, doctor.
Ya. Fenitoína, entonces tenemos fenitoína. Seguimos ahora. Gabapentina ya rajamos de él, que al comienzo, cuando recién apareció, creímos que era el mejor del mundo. Nos dimos cuenta que no, que para la epilepsia no. Por eso ahora se usa en el dolor neuropático. No, no tiene mayor efecto en la epilepsia. Bien, el fenobarbital. Este es un excelente antiepiléptico, pero tiene un gran pecado el fenobarbital. El pecado del fenobarbital es que duerme mucho el paciente, lo seda demasiado. Y el fenobarbital tiene un metabolismo muy largo. Nos tomamos una pastilla de fenobarbital y va a estar en la sangre nuestra durante 10 días. El metabolismo del fenobarbital es muy largo, 10 días como mínimo. Entonces, este fármaco se acumula cada vez y produce mucha sedación. El sujeto está totalmente dormido, produce mucha inestabilidad, mucho síntoma vestibular. Efecto antiepiléptico muy bueno. Y antiguamente se usaba en chiquitos pequeñitos que tenían convulsión febril, pero el tiempo mostró que no es bueno para la convulsión febril porque produce cierto grado de deterioro del desarrollo intelectual, de manera que se recomendó no usarlo. Bien, ahora tenemos los fármacos del grupo 2. Tenemos ahí valproato de sodio, la motrigina, topiramida, levetiracetam. Esos cuatro, según mi punto de vista, son los mejores. El mejor de todos es la lamotrigina, para mí. De repente me equivoco, pero según mi punto de vista es el mejor. Con nosotros no tenemos mayor experiencia, ¿no? Con sonizamida, con felbamato, con mexoximida, no tenemos mucha experiencia. Bien, el valproato de sodio, excelente antiepiléptico, muy bueno, muy bueno. Incluso ha mostrado efectos no solamente para la epilepsia, también para el control del ánimo, del comportamiento, de manera que los psiquiatras lo usan bastante también. Efecto antiepiléptico, muy bueno. Es el fármaco tónico clónico. Es el fármaco de elección, muy bien, pero tiene un pecado también. No es mucho, pero tiene un pecado. Te sube mucho de peso, mucho cuidado con eso. Al paciente cuando lo vamos a empezar a usar le decimos, señorita, señora, señor, es posible que este medicamento le haga subir de peso, así que por favor, tenga cuidado. Ya le estoy avisando, tiene que hacer un poquito de ejercicio, camine, no sé cuánto. Después no me vaya a echar la culpa a mí y se vaya a molestar porque el otro efecto, el otro malo del valproato es la teratogenicidad. Más o menos tiene una teratogenicidad de 2%, pero una teratogenicidad mala, produce defectos del tubo neural, de manera que aquí hay problemas severos en columna, en médula espinal. Por eso es que, chicos, mujer gestante, mujer en edad fértil, mucho cuidado de usar valproato. Hijita, vas a salir embarazada, con cuidado, así que no puedes, ponte un candado, dos candados. De la manera que el paciente los entienda. No puede salir embarazada porque hay mucho riesgo de que haya malformaciones severas en tu bebito, ¿ya? Efecto antiepiléptico de hablar es bastante bueno, pero tenemos que tener ese tipo de cuidados, ¿ya? Bien, luego tenemos la motrigina, para mi punto de vista, el mejor antiepiléptico hasta este momento. Es el fármaco, no ha mostrado muchos efectos teratogénicos, se puede utilizar de manera más segura en la mujer gestante. Este es el medicamento y no, tiene un amplio espectro. Se utiliza para todos los tipos de epilepsia, inclusive las ausencias. Se utiliza para las generalizadas, para las parciales, ¿ya? Y los efectos secundarios son mínimos, ¿no? Va bastante bien. Lo malo es el costo, ¿no? Su costo es alto, pero no mucho, no mucho, no mucho. Más o menos se puede usar este medicamento.
Se puede utilizar 50 miligramos 2 veces al día, 3 veces al día, dependiendo cómo vaya el. Este fármaco, cuando recién apareció, lo usamos asociado a otro, pero actualmente se puede utilizar primariamente. Tenemos un paciente que hacemos el diagnóstico y se puede utilizar como único fármaco. ¿Ya? Bastante, bastante bueno. Su efecto teratogénico es mínimo. Topiramida, muy parecido el topiramato a la lamotrigina. Pero, bueno, tiene efecto también en diferentes tipos de crisis. Pero este sí demostró efectos teratogénicos. Ya se sabe que sí tiene. De manera que hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? ¿Para qué tipo de crisis? Para cualquiera. Puede para parciales, para generalizadas. Muy bien este medicamento. Pero si me da el otro fármaco muy bueno que tenemos es levetiracetam. También bueno. Pero ese salvaje cuesta muy caro, con más que esto. Entonces tenemos que tener cuidado cómo lo usamos y con quién lo usamos. Como yo peleo tanto acá con los residentes de mi hospital, que no podemos usarlo pues libremente en la gente porque cuesta demasiado dinero. ¿Y quién va a comprar el medicamento al paciente? Él no va a poder. Entonces, me refiero al levetiracetam, no al topiramato. Bastante bueno también el levetiracetam. Bien, y por último, los fármacos de grupo 3. Como decía, la etosuximida es el único fármaco antiepiléptico, el fármaco de elección para las crisis de ausencia típica. La cetazolamida no es un antiepiléptico realmente. Lo que pasa es que algunas chicas, algunas mujercitas, tienen una frecuencia mayor de crisis epilépticas cerca al embarazo, perdón, cerca a la menstruación. Eso se conoce como epilepsia catamenial. Entonces, en ellas se recomienda va a eliminar líquido, un diurético de este tipo, que va a favorecer que no haya convulsiones. No es que realmente que sea antiepiléptico, sino que disminuye la infección cerebral, de manera que eso favorece que no haya convulsiones. Las benzodiazepinas tampoco son antiepilépticos. Es un problema con las benzodiazepinas, pero al momento que el paciente tiene crisis frecuentes, sí se pueden asociar disminuyendo la actividad epiléptica de por un mecanismo que no lo conocemos muy bien. Pero utilizar, porque la benzodiazepina cada vez va produciendo acostumbramiento y te pide mayor dosis. Bueno, los agentes anestésicos, las otras cosas que están viendo ustedes ahí, se utilizan en los sujetos cuando hay estatus epiléptico. Viene la etosuximida, decíamos, el fármaco de elección en las crisis de ausencia típica, la cetazolamida. Bien, entonces tenemos acá los fármacos antiepilépticos antiguos o clásicos, entre comillas, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, valproato, etosuximida, clonazepam, y los nuevos, oscarbazepina, gabapentina, vigabatrina, lamotrigina, topiramina, tiagamida, felbamato, levetiracetam. Hay como dos o tres más en este momento que están en etapa de ensayo clínico. Hay muchos fármacos. Bien, tengo un paciente con convulsión generalizada crónica que tiene una crisis pues al mes. Ah, qué bonito. A ese paciente le doy o carbamazepina, o valproato, o fenitoína, fenobarbital no, o la motrigina, en fin, dependiendo. Si es focal, el fármaco de elección sería carbamazepina. Si es generalizado, si no tengo alternativa, sea la edad que tenga, si sea mujer, solamente tengo fenitoína, le doy fenitoína. ¿Qué voy a hacer? Ahora tengo otro paciente que tiene pues ya no una crisis por mes, tiene 2 crisis por semana. Ah, la cosa cambió. Entonces ahí tengo que darle fármaco en dosis mayor, uno de ellos. Por ejemplo, al que tiene una crisis le doy 100 miligramos 2 veces al día de fenitoína. O le doy 2 tabletas de valproato al comienzo, o sea, 500, y le voy subiendo una cada 3 días hasta llegar a 3 o 4, dependiendo lo que le controle.
O carbamazepina que viene de 200, dos pastillas y poquito a poquito le sube. Es el que tiene una crisis por mes. Pero aquel que tiene 2, 3 por semana ya no. Ese tengo que empezar con crisis ya, terapéutica desde el comienzo. Por ejemplo, si es focal, le doy carbamazepina 300, 3 pastillas de 200 miligramos al día. 200, 200, 200. Si es generalizada, le doy valproato de sodio, 3 pastillas de 500 al día. Una en la mañana, una en la tarde, una en la noche. Y o le doy fenitoína, 100 miligramos, 3 veces al día. Y dependiendo la respuesta del paciente, lo mantengo con esa dosis, le aumento la dosis. Por ejemplo, si empecé con carbamazepina, puedo agregarle valproato de sodio, porque ellos dos se combinan perfectamente bien. Pero si empecé con fenitoína, no puedo combinarlo con carbamazepina ni valproato. La fenitoína la puedo combinar con fenobarbital. ¿Por qué? Si le doy fenitoína como carbamazepina, entre ellos van a pelear y va a ser peor. Igualmente fenitoína con valproato. Pero si le doy fenitoína y fenobarbital, ambos van a funcionar para controlar las crisis del paciente. ¿Ya? Para las crisis parciales siempre puedo la morfina, fenobarbital, topiramida. Entonces, si tenemos crisis parciales, el fármaco de elección, carbamazepina. Si son generalizadas, el fármaco de elección, valproato. Y fenitoína puede utilizarse con cualquiera de los dos. La motrigina puede utilizarse con cualquiera, o parciales o generalizadas. Topiramida, igual. Pero la recomendación es que si tengo un paciente con epilepsia, debo usar los que yo conozco y que se conocen desde hace mucho tiempo. Carbamazepina o valproato, cualquiera de los dos, con eso se empieza. Y puedo agregar o fenitoína, o lamotrigina, o topiramida, o fenobarbital, dependiendo cuántas crisis hayan y cómo se vayan presentando. El fármaco de elección para la crisis parcial compleja es la carbamazepina. Carbamazepina. Acá valproato aquí no funciona en la parcial compleja. Si no funciona carbamazepina, puedo utilizar fenitoína. Y por último, el tratamiento quirúrgico, chicos. Hay un grupo de 15% de pacientes con epilepsia que no mejoran un tratamiento. Eso se llama epilepsia intratable. En estas personas que tienen epilepsia intratable, si tienen un solo foco epiléptico, se recomienda el tratamiento quirúrgico. Hay una serie de requisitos que hay para poder demostrar que hay un solo foco. Es motivo de otra cosa. Entonces, si el foco epiléptico está en el óvulo temporal, el tratamiento quirúrgico da muy buena respuesta, de un 60-90% de efectividad. Si hay epilepsia generalizada, intratable, a veces hay. Generalmente la intratable es focal, pero cuando hay epilepsia generalizada intratable se recomienda la sección del cuerpo calloso de manera que no pasa hacia el otro lado y trata de controlarse la crisis. Y cuando es una epilepsia muy severa y se localizó un foco y no hay mejora de ninguna manera, se recomienda la hemisferectomía total o funcional. ¿Qué significa eso? Sacar parte del hemisferio cerebral. Dejamos al paciente como un vegetalito, pero no convulsión. Estas pacientes que tienen muchas convulsiones, estos chicos generalmente están con retardo mental y son chicos jóvenes que tienen muchas crisis desde el comienzo. En los no se les quiso tener y se utilizó muchas maneras de no tener estos chicos, incluso algunos con prácticas abortivas. Y la mamá dice, doctor, por mi culpa mi hijito está así. ¿Se imaginan ustedes a una madre diciendo eso? Y ver que su hijo convulsione 20, 30, 40, 50 veces al día, porque así convulsionan, ¿eh? No es una, no son dos. Entonces es difícil. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas?
¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos quedaremos acá, pues, ¿ya? Muy bien, Doctor, una muy bien. pregunta. ¿Ahora se escuchó Para bien? a la hora de hacer la Dime, dime, dime. Dime, sí, a la hora de hacer la hemisferectomía, ¿qué tan complicado debe estar el paciente para que se le pueda hacer esa intervención? tenemos pacientes que tienen, mira, es una cuestión de vida, toman 3, 4 fármacos toda la vida. Esos chicos tienen retardo mental profundo y todo el día están convulsionando. No hay manera, no hay manera, no hay otra. Y la familia dice, doctor, ¿cómo hacemos? Y le explicamos y eso. Bueno, nosotros no tenemos experiencia en eso porque nosotros no hacemos tratamiento quirúrgico. Es decir, pero más, yo sí estuve fuera del Perú viendo en algún momento viendo cosas así y hacían la hemisferectomía y quedaban los pacientes, ay, feitos, feitos, feitos. Quedaban como un vegetalito que con las justas que había que alimentar. La familia en general prefiere eso, que el chico a ver convulsionar a su hijo. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, chicos, nos quedaremos acá entonces, ¿ah? Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, doctor. Ustedes, ustedes.